vamos a estar hablando no precisamente de este versículo, pero creo que es un buen punto de partida y lo voy a volver a leer. Génesis 47, versículos 8 y 9. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Muy bien, la predicación del día de hoy hemos puesto por título: Confía en la providencia de Dios. Ustedes, de los que anotan, el título es Confía en la providencia de Dios. Como cristianos, nosotros creemos que todo cuanto ocurre en realidad ya ha sido prescrito eternamente en algo que se llama el decreto de Dios. ¿Qué es el decreto de Dios? Algunos recordarán que ya hemos hablado de ese tema. El decreto de Dios quiere decir que Dios ha puesto todas las cosas en orden en el universo para que cumplan una función y un propósito a su debido tiempo. Y esto nos incluye a nosotros. Y el propósito último de todas las cosas, ¿cuál es? La gloria de Dios, que se glorifique a Dios, que Dios sea glorificado. Entonces, el decreto es precisamente que Dios de antemano, desde la eternidad, ya decretó, valga la redundancia, todo lo que ha de acontecer. Él ya puso en orden todos los acontecimientos históricos que tienen que ocurrir, ¿sí? Es decir, Dios no está dejando que las cosas pasen. Dios no está improvisando mientras avanza la historia humana, sino que Dios ya tiene escrito de antemano todo aquello que ha de acontecer. Pero hay un concepto que está estrechamente relacionado con el decreto de Dios, que precisamente es la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Implica mucho más que solo haber sido todo decidido desde la eternidad. La providencia va mucho más allá que simplemente Dios escribiendo en su libro todo lo que ha de acontecer, porque la providencia quiere decir que Dios se involucra de forma activa y personal en todo lo que ocurre. Es decir, que Dios participa activa y personalmente para poner en orden todo lo que tiene que ocurrir. Dios no solamente decretó todo lo que había de ocurrir, sino que Él se involucra activamente en ello. Y esto es especialmente cierto, hermanos, en lo referente a las inclemencias y a las dificultades por las que tenemos que atravesar en la vida. Algunas veces pensamos que Dios está con nosotros cuando nos va bien, y pensamos que cuando nos está yendo no tan bien, o cuando nos está yendo mal, es porque Dios se apartó de nosotros, pero déjeme decirle que no. También cuando nos está yendo mal, Dios está ahí, y Dios está permitiendo que pase eso. ¿Sí? Y fíjense lo que dice, voy a citar lo que dice el Catecismo de Heidelberg, afirma lo siguiente: tampoco dudo que Él hará que todos los males que Él envíe sobre mí en este valle de lágrimas redunden en mi bien, ya que es capaz de hacerlo, pues es el Dios Todopoderoso y está dispuesto, porque es un Padre fiel. Dios es capaz de estar conmigo en las dificultades porque Él es el Dios Todopoderoso. Y Dios está dispuesto a estar conmigo en las dificultades porque Él es un Padre fiel. También leemos en Romanos 8:28, ya lo conocen, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y también dice el Salmo 29, versículo 10, Jehová preside en el diluvio y se siente a Jehová como rey para siempre. Dios no solamente está con nosotros cuando nos está yendo bien, hermanos, sino que cuando nos está yendo mal, es especialmente cuando Dios está ahí con nosotros. Y en gran parte, ¿por qué es? Porque es Él mismo el que está permitiendo que pase todo aquello. Así que siempre podemos confiar, hermanos, en que el propósito final de Dios para todo lo malo que nos ocurre o lo aparentemente malo es en realidad un propósito bueno. Y ojo aquí, porque algunos se limitan a pensar en propósitos terrenales, ¿verdad? Dicen, esto seguramente va a redundar en algo bueno, y pensamos, no sé, pensamos en más dinero, pensamos en más propiedades, pensamos en más viajes, en cosas así. La verdad es que la mayoría de las veces nos limitamos a pensar en las cosas terrenales, pero yo les pido que veamos más allá de lo terrenal, ¿sí? Porque lo terrenal es efímero y pasajero. Lo terrenal es secundario. Cuando estamos hablando de Dios y de su buena disposición para nosotros, lo terrenal viene a ser algo secundario. Sí, nosotros tenemos que pensar que las mejores bendiciones que podemos recibir son las bendiciones espirituales. Y si usted quiere saber más acerca de las bendiciones espirituales, le recomiendo que revise nuestro canal, en donde tenemos las predicaciones de Efesios, en donde mi hermano Servando nos ha estado hablando de las bendiciones espirituales. Ustedes recordarán
que la predicación anterior, la que me tocó predicar a mí, hablé acerca de Jacob, ¿verdad? Y hablé acerca de cómo él obedeció a pesar de las inclemencias y de cómo al final de ese episodio de su vida él pudo volver a Betel, que es la casa de Dios. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de esa predicación? Muy bien. Entonces, vamos bien. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a retomar el tema de Jacob, y esta viene a ser como una segunda parte de aquella predicación. Y quizá ustedes, si estuvieron aquí o si tuvieron la oportunidad de ver la predicación, recordarán que una frase recurrente en aquella predicación decía algo así: si crees que tienes muchos problemas, acuérdate de Jacob y quizá te sientas mejor. ¿Sí? Si crees que tienes muchos problemas, acuérdate de Jacob y quizá te sientas mejor. ¿Por qué decimos eso? Porque a Jacob le pasó de todo, ¿verdad? Si hay alguien que ha tenido dificultades en la vida, ese fue Jacob. Imagínense, tuvo tantas dificultades que al llegar al final de su vida, él dijo: los años de mi vida han sido pocos y malos, como leíamos al principio en Génesis 47. Los años de mi vida han sido pocos y malos. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso? Podríamos decir: los años de mi vida han sido pocos y todos malos, ¿sí? Quizá pensemos que esa es una frase muy fuerte, ¿no? Es una frase como cargada de negativismo, como cargada de fatalidad. Quizá podríamos decirle a Jacob: no seas tan fatalista, no seas tan negativo, ¿verdad? No hables así. ¿Qué no has leído Romanos 8:28? ¿Sí? ¿Qué no confías en que Dios tiene un propósito y que su voluntad es buena, agradable y perfecta? Nosotros podríamos decirle eso a Jacob. Y yo me pregunto, ¿acaso Jacob tenía fundamentos para decir algo así? Para decir que los años de su vida eran pocos y malos. Yo creo que si alguien ha tenido alguna vez razón suficiente para decir algo así, es él, es Jacob. Y es que podríamos estudiar su vida capítulo por capítulo, y es más o menos lo que vamos a hacer hoy. Y vamos a ver que su vida consistió en problema tras problema, tras problema, tras problema. Y cuando digo problema, no me refiero a cosas pequeñas. No me refiero a pequeñeces, hermanos, me refiero a verdaderos problemas. Problemas fuertes, que incluyen conflictos familiares, amenazas de muerte, abuso sexual, fraudes, calumnias, persecución y cosas por el estilo. Si alguien tuvo padecimientos en su vida, bueno, hay muchos personajes en la Biblia, pero Jacob es un excelente ejemplo de vivir en las tribulaciones. Y esta mañana quiero que tomemos un momento para analizar estas dificultades que se presentaron en la vida de Jacob. Me esforcé porque el contenido de la predicación no sea tedioso, espero que no lo sea, pero vamos a analizar las dificultades por las que tuvo que atravesar Jacob, y lo veo importante, porque esto es para hacer un punto, y es para que nosotros podamos comprender al final cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros esta mañana. Porque al mismo tiempo que vamos a ver las dificultades por las que atravesó Jacob, también vamos a tratar de ver la forma en la que Dios obró, la forma en la que la mano providencial de Dios obró en cada una de estas dificultades, en cada una de estas situaciones en la vida de Jacob. ¿Sí? Y vamos a estar analizando la vida de Jacob, y todos sus problemas empiezan en el capítulo 27 de Génesis. Yo pienso que va a ser muy práctico si usted, si tiene una Biblia que tenga subtítulos, seguramente va a poder ver rápidamente los subtítulos del capítulo y va a poder ver de qué trata la historia, ¿sí? Y la primera parte la vamos a ver en Génesis capítulos 27 y 28. No lo vamos a leer, pero quiero hacerles un breve resumen. Porque en los capítulos 27 y 28 de Génesis, los problemas de Jacob comienzan cuando él roba la bendición que por derecho le tocaba a su hermano Esaú, ¿sí? Esaú estaba furioso y Esaú jura matarlo, y Jacob se ve obligado a huir. Así que tuvo que hacer un viaje de unos 800 kilómetros hasta llegar a la tierra que se llamaba Padán Aram, de donde era su madre. Así que la primera dificultad que tiene que enfrentar Jacob, quizá provocada por él mismo, ¿verdad?, es una amenaza de muerte y un escape forzoso. Él tuvo una amenaza de muerte, no de cualquier persona, de parte de su propio hermano. Y él se ve obligado a huir, a salir huyendo. Y bueno, ¿qué fue lo que podemos ver? ¿Cómo podemos ver la mano providencial de Dios en esto? Bueno, en el capítulo 28 de Génesis, en el versículo 10 en adelante, nosotros vamos a ver que Dios se encontró con Jacob en Betel.
Y por primera vez Dios le entrega una promesa a Jacob acerca de multiplicar su descendencia y hacer de ella una nación. Entonces, por un lado vemos que Jacob es amenazado de muerte, pero por otro lado vemos que Dios utiliza esa situación para darle por primera vez una promesa de bendición a Jacob. Y vemos que Jacob, siendo joven y quizá habiendo llevado una vida fácil hasta el momento, hace una promesa un tanto arrogante, ¿sí? Porque él promete servir a Dios siempre y cuando Dios lo traiga con bien de regreso a la casa de su padre. Dice, yo te voy a servir, Señor, si tú me traes con bien de regreso a este lugar, ¿sí? Es una promesa un poquito arrogante, ¿no? Yo te prometo que te voy a servir si tú me cumples esto. Bueno, vamos a ver a lo largo de la historia de Jacob que era necesario que Dios moldeara su carácter a través de muchas dificultades que vendrían a su vida. Bueno, de esto nos hablan los capítulos 27 y 28, y ahí tenemos el primer problema. El segundo problema al que se enfrentó Jacob, Génesis capítulo 29. Ya dijimos que Jacob tuvo que huir y recorrió unos 800 kilómetros para llegar a la tierra de Harán, que era en realidad la casa de su tío Labán. Bueno, resulta que cuando Jacob llega a este lugar, se enamora perdidamente de una muchacha, de su hija, de Raquel, de la hija de Labán. Y entonces Jacob llega a un acuerdo con su tío para trabajar 7 años para él, a cambio de que le sea entregada a esa joven por mujer. Y bueno, resulta entonces que Jacob trabaja durante estos 7 largos años. Dice la Biblia que le parecieron como pocos días porque amaba mucho a Raquel. Sin embargo, Labán lo engaña y no le entrega a la mujer que le prometió por mujer, sino que le entrega a la hermana mayor, a Lea, alegando que no era posible que se casara la menor si no se casaba la mayor. Entonces ahí va primero la mayor, y si quieres a la menor sí te la entrego, pero me tienes que trabajar otros 7 años más. Entonces ahí lo tienen, fraude. Jacob fue defraudado, él fue engañado después de 7 años. Él tuvo que aceptar a una mujer que él en realidad no quería, ¿sí? Él fue defraudado y él tuvo que casarse de manera forzada, ¿sí? Imagínense tener que casarse con una persona que ustedes no quieren. ¿Lo pueden imaginar? ¿Pueden imaginar lo triste y lo terrible que es eso? Y vamos a ver que este matrimonio forzado va a tener consecuencias familiares serias en el futuro. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿cómo puede surgir algo bueno de esta situación? ¿Cómo el hecho de que te obliguen a casarte con una persona que tú no quieres puede ser algo bueno? Bueno, de hecho sí hay algo bueno, porque Lea, aunque era la mujer menos amada, que era la hermana de Raquel, en realidad fue la que tuvo más hijos de Jacob. Y de ella nació Judá, de quien vendría la nación judía, y finalmente, ¿el linaje de quién? El linaje de nuestro Señor Jesús. Entonces sí era necesario, ¿verdad? Sí era necesario que Jacob tomara por mujer a Lea, porque de ella vendría precisamente el Señor Jesús. Y aquí quiero hacer un comentario, hermanos, porque Jacob no fue capaz de ver eso. Algunas veces las cosas que nos ocurren pueden tener un propósito, sí, un propósito bueno para nosotros, y nosotros podemos alcanzar a ver esas bendiciones, pero tenemos que entender que algunas veces el propósito de nuestro sufrimiento no va a ser visible para nosotros. Puede ser que el propósito bueno de ese sufrimiento, de eso que nos toca padecer en el momento, va a venir tiempo después, o va a venir incluso generaciones más adelante, y nosotros no lo podemos saber. Y si no me creen, vamos a ver más ejemplos más adelante, pero quiero dejarlos con eso. Algunas veces las dificultades que nos toca atravesar, nosotros ni siquiera vamos a llegar a ver cuál fue el propósito bueno de Dios para eso. Solamente podemos confiar en que Dios siempre tiene un propósito bueno para todo lo que hace. Amén. Lo que nos lleva al siguiente problema que tuvo que enfrentar Jacob, ya llevamos 2. Génesis capítulo 30. Con el paso de los años, resulta que la tensión entre las hermanas creció, provocando una rivalidad y una guerra de celos, en la que Jacob quedó en medio. ¿Sí? Lea, que era la menos amada, tuvo muchos hijos, mientras que Raquel, que era la más amada, no podía tener hijos. ¿Sí pueden ver el problema? Ambas se sentían desdichadas. Las dos eran desdichadas. ¿Por qué? Lea se sentía no amada por su esposo, a pesar de que tenía hijos, a pesar de que tenía muchos hijos, creo que fueron 6. Y Raquel se sentía inferior a Lea porque no podía tener hijos. Entonces Jacob no podía darle gusto a ninguna, ¿sí?
Casi podría decir que Raquel se sentía como si fuera la segunda, ¿sí? Casi como si fuera la amante. ¿Sí lo puede ver? Y en esta guerra de celos, ambas se dieron como concubinas a Jacob, a las que eran sus esclavas, en su afán de poder tener más hijos de él y poder ganarse su posición como la esposa principal. Ellas decían, si yo tengo más hijos, si de mi lado de la familia Jacob tiene más hijos, entonces yo voy a ser la principal, ¿sí? El hogar, hermanos, tiene que ser un lugar de paz y de descanso. Sin embargo, el hogar de Jacob parecía más bien un campo de batalla, donde él era aparentemente el motivo de la discordia. Imagínense que en una ocasión Raquel le dijo, dame hijos o me muero. Raquel le dijo, dame hijos o me muero. Como dijo un presidente, varones, aquí yo les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Cómo reaccionarían ustedes ante un reclamo así de su mujer? ¿Acaso yo soy Dios? ¿Acaso yo soy Dios para poder darte hijos? Naturalmente Jacob se encendió en ira contra Raquel. Y podemos ver, la Biblia no lo dice específicamente, pero podemos leer entre líneas que esa era una situación muy cansada para Jacob. Así que él lo tiene, conflictos familiares graves. Se suma a los problemas de Jacob. Y no fue un problema que se solucionó en un momento, sino fue un problema con el que él tuvo que lidiar año tras año, tras año, tras año. Y él quedó en medio de este fuego cruzado entre estas dos hermanas. ¿Qué de bueno puede haber en eso? ¿Qué beneficio se podría sacar de una situación así? Bueno, como ya dije, muchas veces no nos va a tocar a nosotros ver la bendición que Dios va a traer a través de la dificultad, sino que esta puede llegar tiempo después. Resulta que esta guerra familiar hizo que Jacob tuviera muchos hijos, ¿sí? Él tuvo 12 varones y una mujer. Sí puede ver que esto era Dios cumpliendo su promesa de multiplicar su descendencia. Sus antepasados, por ejemplo, Abraham solamente tuvo un hijo, Isaac solamente tuvo dos. Si seguían con ese ritmo, pues iba a pasar mucho tiempo antes de que realmente se multiplicara la descendencia, ¿no? Pero Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Y estos 12 hijos varones serían el comienzo de las 12 tribus de Israel. Bueno, ahí lo tienen. Un problema más para Jacob, pero también podemos ver cómo la mano poderosa de Dios estaba obrando a través de aquella situación. Génesis capítulo 31. Jacob empieza a prosperar. Resulta que Jacob comienza a amontonar riquezas, comienza a tener mucho ganado. Y su prosperidad llega a ser tanta que es calumniado y acusado de ladrón. Porque a la vista de los demás parecía que Jacob se estaba aprovechando de su tío Labán. Parecía que su tío Labán, que era quien lo tenía como empleado, cada vez tenía menos ganado, mientras que Jacob cada vez tenía más ganado. Y esto era por la providencia de Dios, desde luego. Pero a los ojos de las personas, más bien parecía que Jacob estaba engañando a Labán. ¿Sí? Entonces, ante esta situación, los problemas empezaron a ser tantos que Jacob se ve obligado por segunda vez en su vida a escapar. Por segunda vez tiene él que huir de un familiar suyo, pero esta vez no lo tiene que hacer solo, esta vez tiene que llevarse a sus esposas, tiene que llevarse a sus hijos, tiene que llevarse todas sus posesiones, todo su ganado. Así que podemos sumar a los problemas de Jacob la calumnia y nuevamente la persecución. Él tenía que huir y ahora, teniendo a su responsabilidad a mucha gente y a su propia familia. Pero yo les quiero decir algo, quizás si Jacob no hubiera tenido que huir de esa manera, nunca se le hubiera ocurrido regresar a su tierra natal. Y él tenía una promesa que cumplir. Él tenía que volver a Betel, ya hablamos de eso en la predicación anterior. Vemos que la mano de Dios obró de esa manera para que Jacob regresara a la tierra prometida y se estableciera allí, ya como un pueblo independiente, ya no como los ganaderos de Labán, ya no como los empleados de Labán, sino ahora como un pueblo independiente. Esa huida era necesaria para que Dios cumpliera su propósito de establecer a Israel en Canaán, en la tierra prometida. A veces, hermanos, Dios permite los problemas para que nos apartemos de un lugar, para que nos apartemos de ciertas personas, para que nos apartemos de ciertas prácticas, porque Dios sabe que de ninguna otra manera saldríamos de allí voluntariamente, para ir a donde Él nos manda que vayamos. Así que ahí lo tiene. Dios estaba obrando a través de esa dificultad para que Jacob finalmente pudiera regresar a la tierra donde él debía estar. ¿Sí? Otro problema para Jacob. Ahora tenía que huir con su familia. ¿Sí? Y estaba quedando mal
con su tío Labán. Bueno, siguiente problema, Génesis capítulos 32 y 33. Y quizá estamos yendo en la historia muy rápido. La historia de Jacob dura aproximadamente 20 capítulos. Cuando usted tenga oportunidad, le pido que usted estudie en su Biblia y pueda leer con detenimiento todo esto que yo les estoy platicando muy rápidamente, porque la historia de Jacob es fascinante. Muy bien. Génesis 32 y 33. Resulta que en su viaje de regreso, Jacob inevitablemente va a tener que volver a encontrarse con su hermano, Esaú. Ahora, ¿sí se acuerdan que su hermano había jurado matarlo? Estaba huyendo de un problema, pero estaba para encontrarse con otro problema. Jacob ahora se encuentra en una encrucijada. No puede regresar a la tierra de su tío, y el único lugar al que puede dirigirse es hacia la tierra de su padre. Pero su hermano seguramente se va a enterar de su regreso y acudirá a su encuentro para matarlo, como él ya lo había jurado, ¿sí? Él ya había prometido, fíjense, jurar quiere decir prometer delante de Dios. Él había prometido como una promesa inquebrantable: yo voy a matar a mi hermano. Así que un problema más a la vida de Jacob. Ahora estaba huyendo de su tío Labán y quizá ya estaba dejando ciertos problemas atrás, pero ahora tenía que enfrentarse nuevamente a su hermano y otra vez lo acechaba el peligro de muerte. Pero ya no solamente el peligro de muerte de él, sino también peligro de muerte para su familia, peligro de muerte para sus pertenencias, el peligro de perder todo lo que poseía y su propia vida. Vemos en el relato bíblico, hermanos, que esa arrogancia que lo caracterizaba al principio y con la que inició su viaje ha sido poco a poco eliminada y se ha transformado en un carácter apacible y sumiso a la voluntad de Dios. Vemos que los problemas que han venido uno tras otro han ido refinando su carácter. Entonces parece que los problemas que Dios le estaba mandando sí tenían un propósito para él después de todo, porque su carácter estaba siendo formado, su carácter estaba siendo moldeado. Hermanos, Jacob pudo haber hecho algo ingenioso para escapar de la situación, como lo hacía antes. Por ejemplo, deshacerse él de su hermano, ¿sí? Él pudo haber ideado algún plan para deshacerse de él, incluso para matarlo, ¿sí? Pero él no lo hizo. Él pudo haberlo engañado nuevamente de algún modo, pero en lugar de eso, Jacob decide confiar en Dios y se presenta a sí mismo y a toda su familia y a todas sus posesiones en un acto de sumisión delante de Saúl. Imagínense que la Biblia dice que cuando estuvo delante de Saúl, quien había jurado matarlo, Jacob se inclinó 7 veces en tierra antes de presentarse delante de él. Eso es un acto de sumisión, pero también es un acto de valentía y de completa dependencia en Dios. Jacob ya no era el engañador, Jacob ya no era aquel arrogante que había salido de la tierra de su padre, ahora era un hombre sumiso y un hombre que había sido moldeado en su carácter por el Señor. Ese sí que es un gran cambio de carácter. Yo estoy seguro que Esaú quedó impresionado con la manera en la que su hermano había cambiado. Cuando Jacob salió huyendo de Esaú tenía una idea de él, pero ahora lo está viendo que regresa con toda su familia y que viene inclinándose y pidiendo perdón, en cierta manera, ¿sí? Así que para Esaú fue evidente que su hermano Jacob había cambiado. Y bueno, por la historia bíblica sabemos que Esaú lo perdonó y que de hecho quedaron en buenos términos. Y como un pequeño paréntesis aquí, en esta parte de la historia ocurre un evento muy importante, que es cuando Dios cambia el nombre de Jacob por Israel. Y esa es una historia fascinante que yo de veras los invito a que la lean. Se encuentra en el capítulo 32 de Génesis, ¿sí? Pero Jacob pasa de ser Jacob, el suplantador o el engañador, eso significa Jacob, a ser Israel, el que lucha con Dios, ¿sí? Muy bien. Un problema más a la vida de Jacob. Génesis capítulo 34. De esta historia en particular hablamos en la predicación anterior, la historia de Dina. Así que no voy a entrar mucho en detalles, pero resulta que Dina, que era la única hija de Jacob, fue violada en una ciudad que se llamaba Siquem. Y entonces, 2 de sus hermanos, que fueron Simeón y Leví, en un acto de venganza, consiguen matar a todos los varones de aquella ciudad. Así que Jacob ahora tenía una hija deshonrada y 2 hijos asesinos, ¿sí? 2 hijos asesinos y una hija deshonrada. Además de que por ese acto que habían cometido sus hijos, había una alta probabilidad de que fueran atacados por las ciudades de los alrededores,
que buscarían vengarse por la ciudad de Siquem, en donde ahora ya no había nadie, ¿sí? En donde habían matado a todos los varones y tanto a las mujeres como a los niños los habían tomado como esclavos. Parece que los problemas de Jacob cada vez son más graves, ¿verdad? Cada vez van siendo más fuertes, más pesados, más pesados. Ahora Jacob tenía que lidiar con el temor de que las ciudades vecinas los atacaran y los destruyeran. Y aquí, hermanos, la mano providencial de Dios obró de una forma inesperada. En lugar de que las ciudades vecinas los atacaran, más bien les tuvieron miedo y les dejaron el paso libre para continuar su viaje hacia la tierra de Canaán. Ellos, si ustedes recordarán de la predicación pasada, habían interrumpido su viaje y se habían quedado unos años en aquella tierra. No habían terminado de regresar, pero ahora, por esta situación, ellos tenían que regresar, ahora sí, a la tierra de Canaán, ahora sí, a la tierra de Isaac y de Abraham, perdón. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que nos lleva al siguiente problema, porque los problemas, como les dije, los problemas de Jacob venían uno tras otro, tras otro, tras otro. En Génesis capítulo 35 vemos uno de los peores problemas. Parece, como ya les dije, que los problemas de Jacob cada vez son más fuertes. Génesis capítulo 35, su hijo mayor, Rubén, hace lo impensable. Él se acuesta con una de las concubinas de su padre. Rubén era hijo de Lea, pero él comete fornicación con la sierva que Raquel le había dado como concubina a su padre Jacob, que se llamaba Bila. Y para agregar más gravedad al asunto, quiero recordarles que esa mujer era madre de dos de los hermanos de Rubén. ¿Sí lo pueden ver? ¿Cuánto dolor habrá sentido Jacob al enterarse de este asunto? Rubén había hecho algo impensable, había hecho algo terrible. Se había atrevido a hacerse vil a sí mismo, como dice el mismo Jacob más adelante. Se hizo vil al subir al lecho de su padre. Y a todos los problemas que ya padeció Jacob, podemos agregar entonces la traición de su propio hijo y la deshonra, porque la deshonra de Rubén afectaba a toda la familia. Y este problema, hermanos, ya parece el colmo. O sea, después de todo lo que tuvo que padecer Jacob, ahora tiene que lidiar con esto también. Yo creo, hermanos, que la mayoría de nosotros en este punto ya hubiéramos abandonado la esperanza y la fe. En este punto ya nos hubiéramos apartado probablemente del Señor y hubiéramos dicho, yo estoy tratando de obedecer al Señor y el Señor no hace más que mandarme estas dificultades. Hubiéramos perdido toda esperanza de volver a ser felices y más bien nos hubiéramos sumido en la depresión. De hecho, estoy seguro que algunos lo hemos hecho por mucho menos. Por problemas mucho menores, algunos de nosotros hemos perdido la esperanza o hemos llegado a sentirnos miserables. Sí, pero esto no fue todo. Porque si usted ha leído la historia bíblica, usted sabe que viene un problema todavía peor para Jacob. Génesis capítulo 37. De la esposa estéril de Jacob, que era Raquel, nació José. Y José se convierte en el favorito de Jacob, pues era, como dice la Biblia, el niño que le había nacido en su vejez. Y bueno, Jacob quizá imprudentemente también, ¿verdad? Hizo bastante evidente que le amaba más a José que a todos sus hermanos, lo que ocasionó que el pobre de José fuera menospreciado y maltratado por sus hermanos. Y en cierta ocasión, Jacob mandó a José, con tan solo 17 años, que fuera a buscar a sus hermanos, que estaban cuidando el ganado en un lugar lejos de allí. Y bueno, cuando finalmente los encuentra, ellos van a ver una oportunidad única. Están a solas con José. Tienen la oportunidad de deshacerse de él, sin dejar testigos. Tienen la oportunidad de deshacerse de aquel de aquel al cual ellos odian, porque su padre le ama más que a todos los demás. Y hermanos, únicamente por la providencia de Dios no llegaron a matarlo, pero sí resolvieron venderlo como un esclavo. Después de todas estas cosas que se amontonaban sobre la espalda de Jacob, ahora tiene la muerte de un hijo, porque él, desde luego, lo hacía muerte. Este fue el fin, hermanos. Es la gota que derramó el vaso. Hasta allí llegó la resiliencia de Jacob. Aquí sí vamos a leer Génesis 37,
versículos 32 al 35. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Hermanos, cuando Jacob dice: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, significa que él ha abandonado toda esperanza de tener alguna alegría. Él solo quiere estar triste y sufrir la pérdida de su hijo hasta el día de su muerte. Él se ha resignado a la tristeza. Él ha dicho: es el fin, ya no quiero saber nada más. Voy a estar triste y voy a sentirme miserable hasta que me muera. Porque después de todo lo que me ha acontecido, ahora ha venido lo peor y he perdido al hijo que más amaba. Para Jacob, hermanos, la vida ya había perdido su significado. Ya no podía más. ¿Podríamos culparlo? Desde luego que no. Como dije antes, algunos han perdido la esperanza y la fe por mucho menos. Por mucho menos. Ahora que su hijo estaba muerto, Jacob se conformaría con seguir respirando, con seguir existiendo. Pero él no sabía, hermanos, que Dios estaba más activo que nunca a través de aquella terrible situación. Y él estaba moldeando la historia, no solamente la historia de él, sino que Dios estaba moldeando la historia de la redención con su mano providencial a través de aquella terrible situación. Estoy seguro que la gran mayoría de nosotros conoce la historia de José y cómo Dios lo prosperó en Egipto hasta que llegó a ser el segundo al mando de todo Egipto. Solamente Faraón estaba encima de él. Lo que quizá pocos se han puesto a analizar, hermanos, es que José fue vendido por sus hermanos a la edad de 17 años, pero cuando vuelve a ver a sus hermanos y a su padre, José ya tenía unos 39 años. 39 años. José estuvo muerto o perdido para su familia durante 22 largos años. ¿Quién pierde o da por muerto a un hijo y después de 22 años todavía conserva la esperanza de encontrarlo vivo? Para Jacob, su hijo ya estaba muerto y ya no había nada más que hacer. Y él decidió vivir triste, vivir en la miseria toda su vida, hasta la muerte. Pero hermanos, para Dios nada hay imposible. Porque Dios está en el gran panorama de la historia, en el gran panorama de la redención, poniendo todas las cosas en orden, no solamente decretándolas en la eternidad, sino participando activamente en cada una de ellas para cumplir su propósito último. Y dice la Biblia de nuevo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero nosotros, hermanos, no somos capaces de ver lo que Dios está haciendo. Y nosotros nos tenemos que aprender a conformar con saber que Dios tiene un propósito detrás de todo lo que ocurre y detrás de todo lo que Él permite. Hermanos, las tribulaciones vienen y van. Y yo no puedo prometerles bíblicamente que van a salir victoriosos de las tribulaciones o que las tribulaciones son el preludio de la bendición, como hemos escuchado algunas veces, o que Dios va a levantar su cabeza a través de las tribulaciones, hermanos, porque no siempre es así. Algunas veces sí lo será, hermanos, pero también vemos en la Biblia y en la historia que esas tribulaciones muchas veces más bien llevaron a la muerte a quienes las padecieron. No, hermanos, yo no les puedo decir que todo va a estar bien. Yo no les puedo decir que esta tribulación es algo que Dios está usando para enriquecerlos, para levantarlos. No les puedo decir eso porque tal vez no sea así. Hebreos nos habla de los héroes anónimos, héroes sin nombre que han menospreciado sus vidas por causa del Evangelio. Gente de la que nunca vamos a saber su nombre, pero que Dios nos utilizó poderosamente para que el día de hoy tengamos el Evangelio. Y ellos tuvieron que sufrir, hermanos. Y ellos no pudieron ver el resultado de sus esfuerzos. Pero ellos confiaron.
en que detrás de esa tribulación Dios tenía un propósito final, un propósito bueno. Porque Dios es un Dios bueno, hermanos. Lo que sí les puedo decir, hermanos, es que la disposición, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, y que todo ayuda para bien. Pero muchas veces, hermanos, no seremos conscientes o no podremos ver de qué manera Dios está obrando a través de esta situación. Solo nos queda confiar y seguir adorando a Dios, simplemente porque Él es digno. Y si Dios quiere que padezcamos y si Dios quiere que suframos, entonces vamos a hacerlo para darle gloria, hermanos. Si nos toca sufrir, si nos toca padecer, entonces que sea para darle gloria a Dios y no para perder la esperanza. Y no para decir, esta vida es muy difícil y yo me voy a apartar. Me siento tan triste que no quiero saber nada de Dios. Al contrario, si vamos a padecer, hermanos, que sea para dar gloria a Dios. Adoremos a Dios en medio de ese sufrimiento. Jacob no supo en esos 22 años que su hijo, supuestamente muerto, en realidad estaba siendo usado poderosamente por Dios para salvar a mucha gente del hambre y para que los israelitas, en el momento dado, se pudieran asentar en Egipto hasta que llegara el día de su independencia. Hermanos, si José no se convierte en el gobernador de Egipto, entonces todo el pueblo de Jacob no se muda a Egipto, a la ciudad, a la tierra de Gosén, y entonces no se convierten en esa nación que 430 años más adelante presenciarían la salida victoriosa y triunfante de ellos mismos por los milagros de Dios, de ese pueblo que los estaba oprimiendo. El hecho de que José fuera vendido por sus hermanos tenía un propósito, de nuevo, en el gran panorama de la redención, el cual nosotros muchas veces no podemos ver. Ahora, ¿cómo creen que fue el reencuentro entre José y Jacob? Hay dos pasajes con los que quiero terminar. Primero, Génesis 46, versículos 29 y 30. Dice, y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Hermanos, Jacob había dado por muerto a su hijo y había dicho que iba a vivir triste por esa situación durante toda su vida. Y Jacob no esperaba volver a ver a José. Imagínense su impresión, imagínense lo que él sintió después de 22 años volver a ver a su hijo que tanto amaba. Y vamos a leer un versículo más, Génesis 48, 8 al 11. Y les tengo que confesar que cuando leí este pasaje, ahora que he estado estudiando la vida de Jacob, no pude evitar las lágrimas, hermanos. Y vio Israel los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Jacob había perdido la esperanza de volver a ver a su hijo, y ahora Dios le estaba concediendo no solamente ver a su hijo, sino tener a sus nietos sobre sus rodillas para bendecirlos. Jacob está en su lecho de muerte. Él había perdido toda esperanza, hermanos, y al final Dios le concedió volver a ver a su hijo, ver a sus nietos, tener a toda su familia delante de él. Incluso en el capítulo siguiente, Jacob hace una profecía acerca de todos sus hijos. Y quiero terminar con esto, hermanos. Nosotros no podemos saber cuál es el propósito de las tribulaciones. No podemos saber cuál es el propósito de ese problema familiar, de esa enfermedad, de esa carencia económica,
de ese malestar que no se nos quita. Pero tenemos que entender, hermanos, que Dios tiene una perspectiva muy distinta a la de nosotros y que Dios siempre tiene un propósito bueno, agradable y perfecto. Y de nada sirve, hermanos, que vivamos lamentándonos o que pensemos que es una buena idea abandonar la fe, porque nosotros no sabemos cuál es el plan de Dios. Nosotros no sabemos si el día de mañana o en 15 años o en 30 años la situación va a cambiar. No lo podemos saber, hermanos. No podemos darnos por vencidos el día de hoy. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir esforzándonos y tenemos que seguir adorando al Señor. Y si no encuentra una razón para adorar al Señor, nada más recuerde que lo tenemos que adorar simplemente porque Él es digno. Simplemente porque Él es digno. Aunque la situación parezca alarmante, parezca desoladora, Él sigue siendo digno de nuestra alabanza. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque permites que vengan problemas y dificultades, Señor, a nuestras vidas. Señor, porque a través de ellas tú formas nuestro carácter. A través de ellas, Señor, tú nos ayudas a llevar vidas rendidas a ti, Señor. Y gracias también porque tus propósitos, Señor, trascienden a los nuestros. Y gracias porque podemos entender que ese sufrimiento, Señor, tiene consecuencias buenas, Señor, no solamente para nuestra vida, sino también para los que vienen después de nosotros. Déjanos entender eso, Señor, para poder adorarte a través de la dificultad, Señor. Y permítenos entender que no podemos saber lo que va a ocurrir el día de mañana, ni podemos saber, Señor, de qué forma tú estás obrando a través de esta dificultad. Y Señor, yo quiero darte gracias porque hace unos 3 años, Señor, el panorama era bastante desalentador. Éramos apenas unos cuantos, Señor, y no todos estábamos seguros de lo que estaba pasando. Pero yo te doy gracias, Señor, porque ahora nos permites ver esta congregación, Señor. Ya no como una congregación inestable e insegura, con problemas desde el principio, sino que ahora, Señor, veo cómo poco a poco, Señor, tú vas moldeando esta congregación, Señor, y cómo nos permites seguir sirviéndote, Señor, y cómo tú tienes un propósito para nosotros. Señor, porque no podemos saber lo que va a pasar el día de mañana, no nos permitas sentirnos miserables o perder la esperanza desde hoy. Permítenos más bien, Señor, saber que hay esperanza para mañana. Y aun si no vemos, Señor, el beneficio que tú has de traer a través de mi sufrimiento, permíteme entender, Señor, que seguramente redundará en un beneficio en el gran panorama de la redención. Gracias, Señor. Te adoramos. Te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.